Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, doctor Jorge Gaitán Arciniegas, rector de la universidad, el doctor Mauricio Zúñiga, vicerrector de investigación, el doctor Juan Carlos Reyes, vicerrector académico, y la doctora María Alejandra Gaitán, directora administrativa, el doctor Camilo Caicedo, supongo. Camilo Caicedo. Bueno, los compañeros del Banco Agrario que me acompañan, el doctor Andrés Zapata, vicepresidente de Banca Agropecuaria. Muchas gracias nuevamente, doctor Gaitán, por la invitación a esta alma mater, a esta universidad que comparte historia con el Banco Agrario y además pues tiene sus orígenes en lo más noble y encomiable del ser humano, que es en el voluntariado para hacer mejor la vida de las personas menos favorecidas. Eso fue lo que inspiró originalmente a doña Teresa Arévalo Ramírez allá en la Caja Agraria a finales de la década de los 50 para hacer la fundación de empleados de la Caja Agraria, donde repartían mercados a personas en extrema necesidad y hacían una serie de voluntariado. Luego eso dio origen a un colegio de primaria que, bueno, evolucionó, gracias a Dios, en una institución tan querida por los colombianos como Uniagraria, que le ha dado a Colombia una cantidad de egresados, una playa de graduandos que le han dado muchas glorias a esta patria y han contribuido bastante al desarrollo, especialmente del sector agropecuario colombiano. Por eso me complace tanto estar acá como presidente del Banco Agrario, conociendo este hijo putativo, como lo denominaba usted, de nuestra institución. El Banco Agrario de Colombia es un banco comercial y un banco de desarrollo, y por supuesto es un banco primero de desarrollo que comercial. Existe para corregir una falla de mercado, eso es lo que justifica su carácter de banco público. Esa falla de mercado está en el acceso al crédito al pequeño productor agropecuario, el campesino, porque pues ellos están muy dispersos en la geografía nacional, están sujetos a unos factores de riesgo como depresiones de precio, como factores climáticos, de infraestructura, de seguridad, que hacen sus explotaciones y su actividad productiva muy riesgosa para la banca privada, y además es bastante costoso llegar a ellos, hay que tener una red bancaria muy costosa, y por eso se dice que hay una falla de mercado, porque la banca privada no llega allá a irrigar crédito. Y por supuesto, esos son colombianos que, como usted lo decía, son fundamentales para la seguridad alimentaria del país, para la soberanía del país, y necesitan, como cualquier otro emprendedor, tener acceso al capital para poder hacer sus pequeños emprendimientos. Y ese acceso al capital se lo provee el Banco Agrario en forma de deuda con crédito de fomento. Entonces, esa condición de banca de desarrollo la hemos rescatado en este gobierno del presidente Duque. Yo debo decir que el Banco Agrario venía con unas tendencias preocupantes, donde su cartera venía decreciendo, los desembolsos en general venían decreciendo, y especialmente a los pequeños productores agropecuarios. Se estaba presentando un fenómeno de cartera vencida muy preocupante, demasiado alto, y digamos que se están viendo algunos de los síntomas que llevaron a la disolución de la Caja Agraria, que en buena hora el gobierno de la época, el doctor Andrés Pastrana, decidió, con la disolución de la Caja Agraria, fundar un nuevo banco de desarrollo que se llamó y se llama hoy en día el Banco Agrario. Nosotros alejamos al banco de unos intereses que estaban generando problemas en su desempeño, que estaban ocasionando estas tendencias negativas, y nos propusimos hacer unos cambios de fondo para, rescatando lo mejor del banco, hacer los cambios que necesitábamos hacer para poder llegar a esos ciudadanos. Además, esa fue una promesa del presidente Iván Duque. El presidente Duque en campaña dijo que había que quitarle
a la institucionalidad agropecuaria, esos intereses que la estaban volviendo ineficiente, que no estaba obedeciendo a la verdadera misión institucional de las entidades, y en el caso del Banco Agrario, pues había que rescatar su vocación de servicio y su vocación de banco de desarrollo. Y somos banco de desarrollo porque asumimos más riesgo que la banca privada en esos segmentos donde hay necesidad de llegar al crédito, como es en los pequeños productores agropecuarios. También somos banco comercial porque pues teniendo pues un conjunto de activos, un talento humano, una red bancaria que es la más grande de Colombia, nosotros somos el banco más grande de Colombia en red bancaria, el séptimo en activos, pues teniendo ese conjunto de activos hace sentido que hagamos también actividad bancaria comercial, competimos con la banca privada en muchos segmentos y, por supuesto, pues también tenemos un deber y una obligación de hacer de ese activo que nos ha dado la nación un activo productivo para el Estado colombiano. Y aquí, como es en este gobierno del presidente Iván Duque, hablamos con hechos. Nosotros nos hemos dedicado realmente a resultados y esos resultados se traducen en cifras. Ayer, precisamente, en una reunión en el eje cafetero, en el Parque del Café, donde entregamos unos créditos acompañando al presidente Iván Duque y con el ministro Rodolfo Sea, hicimos un anuncio, creo yo, muy importante para el país. Este gobierno del presidente Iván Duque, aún faltándole casi un año para terminar, ya es el gobierno que más ha irrigado crédito de fomento para el pequeño y el mediano productor. Hemos desembolsado 10 billones de pesos, 10 billones de pesos en estos 38 meses de gobierno, una cifra histórica. Todo ese crédito es crédito subsidiado, hay algunas líneas que tienen más subsidio que otras. Estamos hablando de una tasa tope del IBR más 6, que por supuesto para las condiciones de un pequeño productor agropecuario es una tasa que es privilegiada, digámoslo así, porque un microempresario urbano pues tiene unas tasas muy diferentes a la que le coloca la banca privada. Un microempresario urbano puede tener tasas del 28, del 30% anual. Aquí estamos hablando de tasas tope del 8.8, 8.9% anual, como está el IBR en este momento. Pero hay muchas líneas, porque este gobierno también es el gobierno que en la historia ha destinado más recursos para subsidiar aún más la tasa de interés. Y por eso tenemos créditos como el crédito de joven rural o de joven carrera universitaria, del cual hablaré en un momento, que es al IBR menos 1.1. O sea, estamos hablando de tasas del 1% anual. Es decir, créditos prácticamente sin intereses. Agricultura por contrato para pequeño productor, también IBR menos 1.1. En fin, creo que este gobierno en materia de financiación ha dispuesto una serie de herramientas y de recursos y sobre todo, porque la política puede estar muy bien diseñada, la política puede venir muy bien, pero si la institución encargada de irrigar esos recursos, encargada de llegarle al campesino, no está funcionando bien, que es el Banco Agrario, pues cualquier política es inútil porque no está el instrumento que hace posible esa política funcionando como debe ser. Nosotros nos propusimos en el banco desde nuestra llegada hacer una agenda de actualización tecnológica. Las brechas que tenía el Banco Agrario con el resto de la banca eran demasiado grandes y por eso en diciembre del 2018 ya lanzamos nuestra app transaccional. En el 2019 lanzamos Moviagro, que fue pues, esta iniciativa donde se dotó de tabletas a la fuerza comercial, una fuerza móvil que sacamos de las oficinas para que llegara a las veredas, a las fincas de los productores, y desde esta tableta se está originando crédito en campo. Y una cosa muy importante que creo que no ha tenido suficiente difusión y que marcó un hito en el otorgamiento de crédito al pequeño y al mediano productor, y es que antes de Moviagro, los pequeños y los medianos productores tenían que acudir a unos planificadores externos para que les hiciera el flujo de caja que debían presentarle al Banco Agrario, un flujo de caja con análisis financieros, de valor presente neto, etcétera, que por supuesto ningún campesino podía hacer.
y eso estaba generando unos abusos por parte de estos externos que le cobraban unas tarifas arbitrarias y abusivas onerosísimas a nuestros productores. También eso era fuente de corrupción porque desafortunadamente muchos directores de oficina pues tenían ahí unos tratos poco transparentes con esos planificadores. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos en una aplicación, en esa tableta, todos los flujos de caja de las actividades productivas del campo colombiano, y hoy en día el asesor comercial del Banco Agrario va a la finca del productor, en la tableta digita la actividad productiva que se va a financiar, lo que está produciendo el campesino en la finca, y eso automáticamente le arroja un flujo de caja y una prefactibilidad de manera gratuita. Los productores colombianos, los pequeños campesinos, ya no tienen que asumir esos costos y acudir a un tercero. En el 2020 lanzamos nuestra billetera electrónica que nos hizo acreedores al premio a la innovación financiera que otorga FinTech Américas a nivel regional, a nivel latinoamericano. Nos ganamos ese reconocimiento y ahora estamos nominados para un premio que otorga la Asociación Bancaria en la dimensión económica por todo lo que hizo el Banco Agrario en irrigación de crédito durante la pandemia. Así que hemos logrado hacer un cambio en el banco, y yo creo que aquí los créditos son para el presidente Iván Duque, que nos ha respaldado en alejar esos intereses indebidos del Banco Agrario, en invertir lo que ha sido necesario invertir para la transformación tecnológica del banco, en orientarnos también con muchas ideas, como por ejemplo la banca hipotecaria que el Banco Agrario ya va a iniciar a finales de este año, y esperamos colocar los primeros créditos el año entrante en el primer trimestre. El Banco Agrario no estaba en el segmento hipotecario y creemos que la ruralidad colombiana también merece que el Banco Agrario entre a financiarle sus necesidades de vivienda de interés social, etc. Así que yo creo que la labor que se ha hecho en el Banco Agrario es una labor encomiable. Yo creo que le vamos a dejar al próximo gobierno un banco robusto, un banco que ya tiene arraigado en su ADN su vocación de banca de desarrollo, que sabe que los pequeños y los medianos productores son la base fundamental de su actividad, pero también sabe que tenemos que tener capacidades de banca comercial para ser competitivos en la agroindustria y en la empresa agropecuaria, porque, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, el desarrollo del campo colombiano pasa por un feliz matrimonio entre los pequeños productores y la empresa agropecuaria y la agroindustria, porque allí es donde se pueden generar cadenas de valor que puedan producir productos para los mercados internacionales, y eso es lo que realmente desarrolla el campo colombiano. Esa disyuntiva entre pequeños y grandes productores, esa hostilidad que algunos, seguramente por ideologías políticas o por instrumento político, quieren a veces difundir, es una falsa disyuntiva. El pequeño productor es el mejor amigo del grande, porque allí es donde se hacen cadenas de valor, sobre todo en sectores como la fruticultura y en muchos otros sectores, en lo que se ha denominado, que es un caso de éxito de este gobierno del presidente Iván Duque, la agricultura por contrato. Yo finalmente quiero hacer una reflexión y remitirme al preámbulo de la fundación de la fundación de los empleados de la Caja Agraria, que ustedes con doña Teresa iniciaron hace tantos años. 1958. Hace 58 años. Ese preámbulo es bellísimo, y parte de ese preámbulo decía que ese colegio de primaria que estaban fundando, uno de los objetivos era enseñarle a los niños a hacerse responsables de sus propias decisiones y de su conducta. Es decir, le daban todo el realce y la importancia al individuo, que el individuo asuma la responsabilidad de sus actos. Y yo creo que eso cobra, doctor Gaitán, una importancia superlativa en el mundo que vivimos hoy, porque desafortunadamente hay quienes le están arraigando unas ideas a los jóvenes equivocadas. Les están diciendo a los jóvenes que su futuro
depende de lo que le dé un gobierno, que ellos no son capaces por sí mismos de hacer una vida plena, una vida exitosa. Y también les han vendido la idea de que lo que no pueden conseguir es porque hay unas fuerzas externas, llámese gobierno, llámese imperialismo, etcétera, que los tienen oprimidos y no les permiten desarrollar sus talentos. Y yo creo que ese es el peor daño que se le puede hacer a un joven. A los jóvenes lo que hay que enseñarles es a ser optimistas, a ser emprendedores, porque si bien es cierto, hay muchas dificultades en la sociedad, si nosotros persistimos en la cultura del esfuerzo, si nosotros persistimos en lo que ese grupo al que usted perteneció de empleados de la Caja Agraria quería expresar en ese preámbulo, en transmitirle a los jóvenes que ellos son responsables de sus actos y responsables de sus propias decisiones, entonces vamos a tener jóvenes exitosos que le van a aportar a la sociedad. Si nosotros transmitimos conocimientos en las aulas, en vez de transmitir ideologías, vamos a tener jóvenes exitosos. No hay una combinación que haya probado más exitosa en la historia de la humanidad que la mezcla entre conocimiento y libertad. Cuando de las universidades salen jóvenes libres, que tienen en sus actos y se hacen cargo de su futuro y tienen conocimiento, eso no tiene otro resultado que una vida plena desde el punto de vista económico y moral. Por eso en las universidades es tan importante que volvamos a esas raíces de lo que ese preámbulo que ustedes formularon hace ya 50 años, que volvamos a esas raíces de enseñarle a los jóvenes a hacerse cargo de su futuro. Muchas gracias, doctor Gaitán, muchas gracias a todos. Muchas gracias.